Vamos a hablar sobre las esquizofrenias hebefrénicas. Ya Calbaum se había dado cuenta de que existía en el desarrollo vital de las personas periodos críticos. Eran periodos críticos de transición biológica y psicológica. Y eran básicamente dos. Por un lado, la adolescencia y por otro lado, la senilidad. Él se había dado cuenta de que en la adolescencia podría aparecer una psicosis de inicio de la edad juvenil, que era la parafrenia hebética, y que luego va a terminar siendo la hebefrenia, y que en la senilidad podía aparecer la parafrenia senilis, que de alguna manera después van a terminar siendo lo que actualmente conocemos como los síndromes demenciales. ¿En dónde puede ver uno, digamos, lo fino de estos periodos críticos de transición biológica y psicológica? Uno los puede ver en la adolescencia, cuando empieza a ver pacientes que empiezan a mermar en su nivel académico, el famoso fracaso escolar, lo que vamos a ver que sucede muy frecuentemente en las hebefrenias, que empiezan a presentar problemas en la abstracción y en el cálculo, sobre todo en lo que corresponde a un colegio secundario. En la senilidad, en cambio, lo que vamos a ver es el inicio del fracaso cognitivo, es decir, del deterioro cognitivo típico de los pacientes que después probablemente van a desarrollar un síndrome demencial. En el caso de Calbaum, entonces, había definido a la parafrenia hebética, que después va a terminar transformándose en hebefrenia, como un cuadro que hacía eclosión en pacientes que habían presentado de alguna manera una niñez aparentemente normal. Esto los diferenciaba de los pacientes con discapacidad intelectual. Pero que en la pubertad aparecía una depravación de la vida mental, él decía, digamos, es decir, un derrumbe de la vida mental que culminaba justamente en un debilitamiento de la mente. Es decir, personas que no habían presentado ningún signo de retraso mental o de discapacidad intelectual, que llegaban a la adolescencia y que en pocos años terminaban con un debilitamiento de la mente que hoy podríamos decir un defecto. Un alumno de él, Hecker, es el que va a escribir la monografía sobre la hebefrenia en base a las enseñanzas de su maestro en 1871 y pauta 4 características fundamentales de la hebefrenia. Primero, como habíamos dicho, es que es una psicosis de inicio en la pubertad, es decir, entre los 18 y los 22 años. Esto es extensible, digamos, más rígido. Hay cuadros hebefrénicos que ya aparecen tan temprano a los 12, 14 años, muchas veces, no siempre, pero muchas veces en asociación del sexo femenino con el tema, digamos, de el inicio de la menstruación, la menarca, pero en general en la adolescencia ya se empieza a ver que aparecen estos cambios psíquicos en este tipo de pacientes, ¿sí? Y en donde aparecen estados sucesivos o cambiantes, que acá figuran como melancolía, manía y confusión, y que en realidad dan cuenta de que empieza con un cuadro, entre comillas, pseudodepresivo, ¿sí? Que en realidad, digamos, no es una depresión verdadera, sino que, digamos, es el inicio de la sintomatología negativa, lo que uno llamaría la sintomatología negativa, con un marcado aumento, digamos, de la apatía, que después puede pasar a lo que ahí figura como manía, pero que en realidad sería la presencia de los brotes esquizofrénicos, hebefrénicos, con oscilaciones químicas superficiales sobre fondo hipotímico, con desorganización del pensamiento y de la conducta, y que terminaban en la confusión, lo que uno podría llamar actualmente el defecto esquizofrénico, ¿sí? Tenían una progresión rápida a este debilitamiento psíquico, es decir,
4 o 5 años, digamos, ya terminaban predominando lo que uno diría actualmente los síntomas negativos, y la veía como una forma particular de insania terminal cuyos signos se vuelven ya reconocibles al inicio de la enfermedad. Es decir, sabiendo la evolución de la enfermedad, la evolución de los hebefrénicos deficitarios, uno puede ir a buscar los síntomas en el aquí y ahora para tratar de predecir qué paciente presente este diagnóstico y va a presentar cierta evolución deficitaria. La hebefrenia entonces está definida por esta psicosis de inicio de la edad juvenil, en donde aparece una inclinación irrefrenable hacia las risas y bromas fatuas, ¿sí? La típica risa o sonrisa pueril, que la diferencian de la melancolía verdadera. Es decir, digamos, el paciente o la paciente puede aparentar estar cursando un cuadro pseudo-depresivo de la adolescencia, que como habíamos marcado, digamos, tiene un inicio pero que no tiene un final, y en donde de tanto en tanto aparecen estas exacerbaciones de risas inmotivadas, ¿sí? O, digamos, risas que pueden parecer hasta crueles o descontextuadas, ¿sí? La hebefrenia está asignada por la pobreza sintomatológica, como habíamos dicho, entonces no arman un delirio verdadero, arman o generan ocurrencias delirantes o ideas delirantes rudimentarias, y en donde uno podría decir en términos actuales que predominan los síntomas negativos, es decir, la apatía, los escasos anhelos, la escasa propositividad vital, la escasa propuesta de planes a corto, mediano y largo plazo. Y en donde en la hebefrenia pueden aparecer frecuentes estados de agitación. Por eso los clásicos llamaban a la hebefrenia la forma distímica de la esquizofrenia. Distimia, ¿a qué hace referencia? No hace referencia al término del DSM-4, que es la depresión subsindrómica, sino hace referencia a oscilaciones bruscas, ¿sí?, en la timia, que de todas maneras es superficial, lo que habíamos visto como el predominio o la conservación de las emociones directas, las que remedan de alguna manera el berrinche del niño, por sobre las emociones indirectas, que son las que están cargadas, digamos, de propositividad, como por ejemplo terminar una carrera o realizar cierta meta. Y en la hebefrenia sí se ve patente el resquebrajamiento de la personalidad, que uno ya lo empieza a ver en el momento en que se produce el quiebre, el ingreso en la psicosis, y se va paulatinamente generando un déficit, un defecto, que no solamente abarca la esfera cognitiva, sino abarca la esfera volitiva, la esfera, digamos, de la relación con los otros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aparece este derrumbe de la personalidad. Típico del hebefrénico es que tenga rasgos adolescentes no gregarios, ¿sí? Es decir, un hebefrénico puede fugarse del colegio, pero sin embargo fugarse solo, ¿sí? Lo que diferencia, digamos, la adolescencia normal, de alguna manera, de la adolescencia patológica, o de estos rasgos adolescentes psicóticos, es que el adolescente normal tiende a ser gregario, está en la edad del pavo, pero no es el único pavo. Es pavo él, es pavo su amigo, es pavo su grupo de amigos, tiende a mantener ese espíritu gregario. En cambio, en estos pacientes, típicamente, cuando aparece este, entre comillas, cuadro pseudo-depresivo de la adolescencia, el paciente se empieza a retraer mucho socialmente y empieza a perder sus amistades, no recuperándolas. A su vez, aparece este fracaso escolar, que dijimos que se da sobre todo en el colegio secundario, bien patente, sobre todo cuando aparecen las materias de cálculo o el problema para la abstracción, sobre todo segundo o tercer año del secundario. Es decir, son pacientes que han transcurrido y han soportado las matemáticas del primario, cosa que un paciente con discapacidad intelectual no puede, pero sin embargo fracasa en las matemáticas del secundario, digamos, que es bien característico de esta psicosis de inicio en la edad juvenil. El inicio es insidioso,
como dijimos, la forma más frecuente de inicio de la hebefrenia es a través de sus síntomas negativos, no del brote, digamos, esquizofrénico típico. Y entonces ese inicio con síntomas negativos da la impresión de un cuadro pseudodepresivo, que en realidad no es una depresión verdadera porque no tiene un inicio y no tiene un final, sino que sí tiene un inicio, pero no va a tener un final, o en todo caso va a culminar en el brote esquizofrénico, ¿sí? Este cuadro pseudodepresivo se acompaña de lo que yo les había comentado en alguna oportunidad, que son la intoxicación metafísica que mencionaban los autores rusos. ¿Qué es la intoxicación metafísica? Es justamente la aparición de intereses novedosos pero totalmente estériles, ¿sí? En realidad son neotimias, es decir, son sentimientos novedosos no empatizables. Un paciente con un background, digamos, por ejemplo, familiar ateo, puede de repente interesarse por sistemas filosóficos o parafilosóficos, metafísicos, esotéricos, ¿sí? Y en realidad lo que uno ve es que es una forma esa, digamos, de aparición de esa despersonalización psicótica que empieza a transitar el paciente y que hace que, por ejemplo, también se mira al espejo y se reconozca como la persona que es, pero sienta que algo cambió en él, que algo cambió en el mundo, y sumado a esto aparecen estas ideas, ¿sí? Metafísicas, ¿sí? Que son extravagantes para su sistema cultural, a veces son muy sutiles, ¿sí? Y hoy en día hasta podrían ser en algunos momentos hasta culturalmente aceptables, sin embargo aparecen con la extravagancia propia, digamos, del paciente esquizofrénico. Y también se puede traducir en un discurso ampuloso, es decir, un hebefrénico puede hablar correctamente y sin embargo con su discurso no estar transmitiendo ninguna idea en sí misma, ¿sí? O tener un discurso con una escasa vibración emocional, es decir, que no sigue la prosodia, no sigue la fluencia, que es la que uno espera para al menos un adolescente, ¿sí? Entonces, este inicio insidioso hace que muchas veces se confundan estos cuadros con depresiones de la adolescencia. Y muchos de estos pacientes pueden terminar en lo que se llama la catástrofe esquizofrénica, es decir, que en 3-4 años pueden ser puro síntoma negativo, es decir, tener 3 o 4 años de mucho brote con mucha desorganización del pensamiento, desorganización de la conducta, ¿sí? Algunos fenómenos del estilo de alucinaciones o ocurrencias delirantes, pero sin llegar jerárquicamente a consolidar un sistema de ideas delirantes, y en pocos años, ¿sí? Terminar, digamos, en un estado deficitario, defectual, muy marcado, ¿sí? Hecho que el discípulo de Kretschmer, Federico Maus, siempre lo menciono porque al menos un Federico hubo importante en la historia de la psiquiatría, que llamó esquizocaria o catástrofe esquizofrénica. Entonces, la hebefrenia se inicia en la pubertad, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que cumple con la premisa crepeliniana de que el síntoma rector de la hebefrenia es, digamos, sin duda alguna, el aplanamiento afectivo, es decir, la hipoafectividad, la hipotimia en su máxima expresión, ¿sí? La real apatía, ¿sí? Del adolescente patológico, ¿sí? Como no vamos a entrar, como vimos, digamos, estos pacientes están en la columna de la izquierda, es decir, digamos, el grado de afectación, ¿sí? Del afecto es tal que hay una marcada desorganización del pensamiento, hay una alteración del self, ¿sí? Entonces el paciente no puede cohesionar adecuadamente sus funciones mentales y por ende no puede construir un delirio, solamente aparecen ocurrencias delirantes que tienen el mismo nivel jerárquico entonces que dijimos que otros síntomas como pueden ser la fuga, la desorganización del pensamiento, etc. Lo que acá figura como delirio mal sistematizado es solamente para graficarlo como actualmente se lo escribe en una historia clínica, pero sabemos que en realidad no es un delirio mal sistematizado porque en realidad no llega a consolidar un delirio porque delirio es sinónimo de sistema de ideas delirantes.
Hay varias formas de hebefrenia distintas, digamos, lo que define un subtipo es lo que predomina, aunque la combinación de síntomas entre las distintas hebefrenias suele ser la regla. En la hebefrenia pueril o necia, ¿sí? Pueril, tal como la describió Leonhardt, haciendo hincapié en las sonrisas pueriles o las bromas pueriles que pueden hacer estos pacientes, esta actitud como medio adolescente pero no gregaria que tienen estos pacientes, o necia, llamada por Kleist, el maestro de Leonhardt, como, digamos, la obstinación que pueden presentar estos pacientes, esta obstinación patológica que presentan estos pacientes. Estos pacientes pueden presentar entonces risas inmotivadas, que al principio de la enfermedad pueden parecer como tímidas y retraídas, con una tendencia a reír, ¿sí? Y que de alguna manera pueden ser confundidas, por ejemplo, con una fobia social o con un trastorno evitativo de la personalidad. De todas maneras, este tipo, digamos, de reír se va a volver cada vez más extravagante, más descontextuado, hasta que en los estadios finales de la enfermedad, digamos, la risa pierde su naturalidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Cuando un fenómeno motor, como un gesto, ¿sí?, pierde su naturalidad, estamos hablando de territorio de una psicosis crónica, ¿sí? Bueno, en estos pacientes, esta sonrisa tímida inicial se termina transformando en el otro extremo en, digamos, una sonrisa cargada de mueca, es decir, el gesto se pierde y aparece la mueca, ¿sí? Y estos pacientes pueden presentar entonces travesuras y bromas pueriles y crueles, ¿sí? Digamos, que es manifestación de la desinhibición ética, de alguna manera uno diría que es una falla, entre comillas, frontal, que tienen este tipo de pacientes, en donde están apáticos, pero a la vez, digamos, pueden reírse, por ejemplo, de la compañera de servicio que se cayó y se golpeó la cabeza y empezó a sangrar, y pueden quedarse viéndolas, matándose de la risa, o viéndolas en forma indiferente y no intervenir, o no ir a llamar a la enfermera para que de alguna manera, digamos, la asista. Y otra cosa que es propia de la esquizofrenia, y que es un concepto fundamental, es que estos pacientes presentan oscilaciones químicas superficiales, es decir, oscilaciones de la timia, que son de carácter superficial, que recuerdan entonces al berrinche del niño del que hablábamos, porque está preservada la emocionalidad directa, pero no la indirecta, y que en estos pacientes es una timia despreocupada, satisfecha o alegre, pero que rápidamente, en estos estados de distimia que pueden tener estos pacientes hebefrénicos, pueden rápidamente tornarse a conductas agresivas y dirigidas al que no puede ofenderse, generalmente. ¿Sí? Generalmente con alguien más vulnerable que ellos. ¿Sí? Entonces, estas oscilaciones químicas superficiales, por supuesto, que son superficiales porque se dan sobre un fondo de hipoafectividad o de hipotimia. A la vez, la apatía se traduce en esta pobreza del impulso que tienen estos pacientes, con una falta de iniciativa, ¿sí? Y solamente los pacientes pueden ajustarse por ahí a una rutina manual cotidiana, específica, ¿sí? Pero las actividades intelectuales les son les generan mucha sobrecarga. Acá, así como habríamos hablado de parafrenias bienhumoradas o malhumoradas, hay que decir entonces que la hebefrenia pueril es una hebefrenia que en general es bienhumorada, mientras está cursando los síntomas negativos o la apatía. En pleno brote, en plena distimia hebefrénica, es que se pone agresiva o malhumorada. Por oposición tenemos esta hebefrenia excéntrica o depresiva, nuevamente excéntrico es el nombre que le da Leonhardt y depresiva le da el nombre Kleist. Leonhardt le da el nombre de hebefrenia excéntrica porque ve el final de la enfermedad, una forma hebefrénica cargada de excentricidades en el plano del pensamiento, la forma de pensar, pero también en la forma, digamos, de sentir y en la forma de actuar. Y en cambio Kleist ve el inicio de la enfermedad,
este típico paciente que parece que está cursando un cuadro depresivo, que en realidad es un cuadro pseudodepresivo de la adolescencia, por eso la llama hebefrenia depresiva, en donde ve la monotonía en la actividad, ¿sí? Hay una queja machacona que se vuelve rutinaria, digamos, es típico, digamos, de estos pacientes que cuando están en internación, digamos, golpeen la puerta una y otra vez del consultorio, a pesar de que uno ya los atendió, para pedir cigarrillos, para pedir yerba, para pedir el alta, pero pidiendo el alta, no exigiéndola, digamos, sino monótonamente, repetitivamente y hasta el hartazgo, ¿sí? Es lo que Goldar llamó la queja machacona del paciente hebefrénico. Una y otra vez lo mismo, a pesar, digamos, de habérsele evacuado la duda o habérsele dicho tal o cual cosa. Los manierismos, que son los que terminan haciendo el cuadro como medio excéntrico, es decir, bastante amanerado en su manifestación conductual, y estos rituales pseudo-obsesivos, es decir, estas estereotipias que pueden presentar los pacientes con hebefrenia excéntrica, hacen que el diagnóstico diferencial con el TOC a veces pueda volverse difícil. Primero, lo que primero podemos decir es que en la hebefrenia en general, digamos, esa suerte de ritual no tiene ningún significado, es decir, es un conjunto de movimientos motores apragmáticos, es decir, que no tienen una finalidad como sí la tiene el ritual o la compulsión para el TOC, ¿sí? El TOC realiza la compulsión o el ritual generalmente para reducir la angustia o la ansiedad que le generan las ideas obsesivas. Es decir, por detrás del TOC siempre hay un texto, es decir, hay un razonamiento a través del cual, digamos, va a terminar ejecutando un ritual para reducir la angustia que la misma idea obsesiva le generó. Acá, digamos, es un paciente que está entregado a un acto motor o un conjunto de actos motores sin que haya un texto por detrás, sin que haya una justificación por detrás por la que, digamos, por lo que está haciendo, o cuya justificación sea mórbida o extravagante, ¿sí?, en su contenido. Y la timia, a diferencia de la hebefrenia pueril, va a ser acá una timia displacentera. Nuevamente, una timia displacentera, muchas veces malhumorada, sobre un fondo de hipoafectividad o de hipotimia. Además de poder aparecer fenómenos, entre comillas, pseudo-obsesivos, en realidad pseudo-compulsivos, ¿sí?, como son los manierismos, o las estereotipias que aparecen en la hebefrenia excéntrica, también puede aparecer molestias hipocondríacas. Entonces, el paciente puede presentar ideas vagas o difusas de que los órganos están funcionando mal, ¿sí? En general sin ningún tipo de atribución externa de forma delirante, como vimos para la parafrenia hipocondríaca, y tiene esas sensaciones que van, que vienen, poco explicables, poco empatizables, ¿sí?, o francamente extravagantes, ¿sí? El paciente puede terminar teniendo amaneramientos de acción o verbales, ¿sí?, vistos en esto, digamos, de la queja machacona, ¿sí? Pedir una y otra vez el alta, pedir cigarrillo. Me da un cigarrillo, doctor, 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 y así, digamos, 20 o 500 veces, a pesar de que uno ya le haya contestado por sí o por no. Es monótona, es estereotipada, suele ser traducida con una escasa vibración emocional puesta en el discurso. Y pueden aparecer de tanto en tanto estas distimias irritables, en donde el paciente, digamos, puede oscilar químicamente en forma superficial hacia el estado de la irritación e incluso en algunos momentos ponerse hasta agresivo, voluntaria o involuntariamente, porque muchas veces son los pacientes que rompen todo en la casa y revolean objetos y por ahí le pegan a alguien, pero no con la intencionalidad de pegarle necesariamente a ese alguien. Puede ser que sí, puede ser que no. En esta forma, es la forma, digamos, que además de plantear el diagnóstico diferencial en algunos casos con el TOC grave, muchas veces hay que diferenciar también con
pacientes, en otro subset de pacientes con trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque esta es la forma hebefrénica que suele hacer más intentos de suicidio. Muchas veces los intentos de suicidio son inexplicables, es decir, que no hay una razón por detrás que haya, digamos, llevado al paciente a ejecutar una autolesión deliberada, que sería el caso, digamos, de la paciente con trastorno límite de la personalidad, en donde claramente hay un gatillo en el eje 4 que hace que, de alguna manera, siempre existe una justificación para el hecho, digamos, de haberse realizado algún tipo de autolesión deliberada, o los intentos de suicidio de estos pacientes tienen a veces el sello de la extravagancia, ¿sí? Con lo cual, digamos, sobre todo en la paciente hebefrénica joven, digamos, uno de los diagnósticos diferenciales es siempre el trastorno límite de la personalidad. Por supuesto, el trastorno límite de la personalidad está cognitivamente mejor preservada, ¿sí? Puede, de alguna manera, si no está muy desregulada emocionalmente, sostener un trabajo, digamos, sostener una relación de pareja, con, digamos, la típica accidente biográfico que tienen las pacientes, biografía accidentada que tienen las pacientes con trastorno límite. En este caso, en la hebefrenia excéntrica, queda clara que el paciente está hipotímico e hipoafectivo, y aparece la misma desinhibición ética que podía aparecer en la hebefrenia pueril, es decir, en un momento, digamos, de alguna manera se le apaga el frontal y pueden aparecer síntomas impulsivos, agresivos, etc. Después tenemos la tercera forma de hebefrenia, que se llama plana o insulsa, pero que en realidad, digamos, recordando las clases anteriores, sería mejor como catalogar hebefrenia delirante, a pesar de que no delira en sí mismo, porque dijimos que la hebefrenia no construye un sistema verdadero de ideas delirantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de hebefrénicos lo que presenta son distimias episódicas, alucinatorias y delirantes, es decir, durante el brote, además de aparecer las características propias de la hebefrenia, como la desorganización del pensamiento, la desorganización de la conducta, estas oscilaciones químicas superficiales, pueden aparecer ocurrencias delirantes, pueden aparecer alucinaciones auditivas, ¿sí? Y muchas veces hasta las alucinaciones auditivas las puede criticar después del brote de estas distimias, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque dijimos que si uno ve este tipo de pacientes en el corte transversal, uno puede encontrarse con que este tipo de pacientes entonces puede ser diagnosticado erróneamente por DSM de esquizofrenia paranoide. Sería una esquizofrenia paranoide en un paciente, por ejemplo, de 16, 18 años, cosa que no existe, como ya vimos, porque la esquizofrenia paranoide verdadera es el equivalente de la vieja parafrenia y aparecía a edades más tardías. En todo caso, en la hebefrenia plana o insulsa, pueden aparecer distimias agresivas motoras que tienen un valor médico-legal porque pueden ser brutales, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en el continuo dos patologías que son totalmente distintas, pero que, digamos, son de interés médico-legal o forense, ¿sí? Que son, por un lado, el que delira muy bien, el paranoico, porque en su delirio, digamos, que no comunica a los demás, tiene en mente quién es la persona que lo está persiguiendo o que lo quiere perjudicar. Entonces, a lo largo de los años puede ir tejiendo un delirio tan bien sistematizado que en algún momento lo termina actuando, ¿sí? Y termine, digamos, agrediendo al supuesto perseguidor. Pero en el otro extremo tenemos al paciente hebefrénico, que en algún momento puede tener estas ocurrencias delirantes y que de repente, de buenas a primeras, puede hacer, digamos, un acto de hostilidad inesperado. Por ejemplo, un hebefrénico puede todos los días bajar, digamos, de su departamento por el ascensor en presencia de un vecino, no saludarlo porque, digamos, está apático, por ahí el vecino lo saluda y reflejamente termina saludándolo el paciente, pero un determinado día se subió al ascensor, tuvo una ocurrencia delirante de que el vecino lo estaba mirando mal, y de repente golpearlo en el ascensor al vecino. Es decir,
un acto totalmente impredecible. Entonces, en un lado tenemos un delirio bien sistematizado que puede tener implicancias médico-legales en términos de agresión o de hostilidad, y por otro lado, alguien que justamente por la inmediatez de la ocurrencia delirante, ¿sí? Y por, digamos, una desinhibición, en ese momento puede generar también un cuadro de agresividad. La última forma es la hebefrenia autista, que como su nombre lo indica, no se refiere al trastorno del espectro autista, sino, digamos, al autismo en el sentido de Bloiler, en el sentido, digamos, de ese paciente que, digamos, de alguna manera no interactúa con los demás. Tiene un fuerte repliegue interno, este tipo de pacientes, que se suelen ver en los hospitales psiquiátricos, en los servicios de largo tratamiento, digamos, en un rincón, o sin interactuar demasiado con las compañeras o compañeros del servicio. No hablan con nadie, la retracción social es extrema, responden con monosílabos si uno les entabla una conversación, y la mímica es impenetrable y son muy malhumorados. Es una forma de hebefrenia malhumorada, ¿sí? Que puede cursar con distimias brutales, ¿sí? Con distimias agresivas e irritables, ¿sí? Que son inesperadas y explosivas, es decir, no estaba interactuando con nadie y de repente le parte una piedra en la cabeza a un compañero o una compañera del servicio. Finalmente, entonces, teniendo en cuenta que es una psicosis de inicio en la edad juvenil, de curso progresivo, que empieza con fracaso escolar, con marcada retracción social, con un cuadro, digamos, pseudodepresivo, que se caracteriza por sintomatología de la serie negativa, principalmente, y durante los brotes que llamamos distimias, pueden aparecer otros síntomas en forma fugaz, como alucinaciones auditivas u ocurrencias delirantes, y que va a un marcado defecto o deterioro y resquebrajamiento de la personalidad, es que las hebefrenias, fíjense, digamos, la mayoría van a coincidir con lo que el DSM llama esquizofrenia desorganizada, pero ojo que hay un marcado aumento entonces de las esquizofrenias residuales. Claro, en pocos años son, digamos, son agobiados por muchos síntomas negativos y cada vez tienen menos brotes, es decir, cada vez son menos floridos los brotes, cada vez hay más sintomatología negativa, cada vez hay más apatía. Pero también, fíjense que algunos pueden ser diagnosticados como esquizofrénicos paranoides. ¿Por qué esto? Porque justamente estamos viendo justo una distimia, es decir, un brote hebefrénico, que presenta por ahí alucinaciones o alguna ocurrencia delirante. Lo importante de ahí es ver más la desorganización del pensamiento y de la conducta, que son los que gobiernan el cuadro en pleno brote. Y otros pueden ser diagnosticados como indiferenciados, es decir, digamos, la hebefrenia es la forma, entre comillas, digamos, de esquizofrenia desorganizada. Lo que pasa es que el nombre hebefrenia es mejor porque básicamente hace referencia al inicio en la edad juvenil de esta psicosis, y en realidad el hebefrénico está desorganizado sobre todo en el brote. Por fuera del brote sobre todo suele estar apático, ¿sí? Con eso damos finalizada la parte, digamos, de las grandes psicosis crónicas, que son más importantes de tener en cuenta a la hora, digamos, de un adecuado diagnóstico diferencial. Muchas gracias.